Amigos, como habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros el coronel del Ejército del Perú, don Fernando Segarra López. Él es maestro en estrategia en seguridad nacional por la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente viene elaborando como jefe del Departamento de Doctrina y docente del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAE. Es director de las revistas Cuadernos de Trabajo y Ciencia e Investigación en Defensa. Asimismo, es columnista en temas de seguridad nacional del diario Correo, y va a ser un gusto recibirlo agradeciéndole por la entrevista. Fernando, buenos días, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido a El Emprendedor, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, estimado Marino. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para poder conversar sobre temas de seguridad a la audiencia del emprendedor, que no solamente está en el ámbito regional, ya supera el ámbito regional y supera el ámbito nacional, por lo cual te felicitamos por esta tarea tan importante. Gracias, Fernando. Por favor, ilústranos, en principio, de qué se trata la seguridad, el desarrollo nacional, la defensa nacional. Ya van a ser 20 años de haberse realizado la conferencia especial sobre seguridad en México, en que se empezó a impulsar el término de enfoque multidimensional de la seguridad, entendiéndose que este enfoque era para el hemisferio, por supuesto, para todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, en la que se tiene en cuenta que no solamente se trata la seguridad de aspectos de la defensa del territorio, sino también aquellas involucradas en otros factores que van a tener alguna incidencia en el plan de desarrollo de cada país y consecuentemente en la seguridad de todas las personas. Pero curiosamente, esta idea que ha tomado un poco más de fuerza a partir de ese año, en el Perú ya se hablaba sobre esta amplitud desde los años 50, cuando en el Centro de Altos Estudios del Ejército primero, luego Centro de Altos Estudios Militares, y hoy Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, su fundador, el general José del Carmen Marín, hablaba de la necesidad de la interrelación, de entender la interrelación entre la defensa y el desarrollo. Defensa porque en ese tiempo se hablaba de una sola dimensión, de la protección, de la soberanía, de la integridad territorial. Pero más adelante, el año 73, el general Edgardo Mercado Jarrín, en su condición de comandante general del Ejército y ministro de Guerra, en la 10ª Conferencia de Ejércitos Americanos, expuso que debía cuestionarse al Estado tradicional y no enfocarse solamente en la defensa del territorio, sino también en aquellos otros factores de desequilibrio económico sociales que afectan sustancialmente la vida de la nación. Y por primera vez, el año 1973, él habló de la necesidad de una política de seguridad nacional. No habló de una política de defensa nacional o política de seguridad y defensa nacional, sino una política de seguridad nacional, porque desde ese año él concebía y daba la idea de que la seguridad nacional es mucho más amplia, incluye a la defensa nacional, que debe tratar no solamente de términos de asuntos también de aquellos profundos problemas sociales y económicos que tiene el país y que también puede ser afectado por cualquier otro agente nacional o extranjero. De tal manera que esta política debe asegurar que el plan de desarrollo que existe en el país pueda ser realizado sin ningún problema. Y es así que cualquier cosa que afecte al desarrollo también tiene injerencia en la seguridad y viceversa. Por tal razón, actualmente la seguridad nacional se concibe como una situación que debe procurarse la protección del Estado, pero también de la persona humana en su impacto nacional. Y para tal efecto, se tiene en cuenta que existen objetos de protección, como son la soberanía, independencia e integridad territorial, que es lo tradicional. Además, el Estado constitucional democrático de derecho. ¿Por qué este término constitucional democrático de derecho? Muchas personas lo vinculan simplemente con el Estado de Derecho, pero aquí se da énfasis en la Constitución, por eso va el término de constitucional. Y también en lo democrático. Lo democrático porque está en el artículo 3º de nuestra Constitución. Entonces, lo que hay que proteger es a un Estado de Derecho que respete la Constitución y a la vez nuestro régimen político que abrazamos desde que iniciamos como república y la normamos en la Constitución del año 1823. La paz social también es otro de los objetos, los intereses nacionales y, por supuesto, la protección de la persona humana y los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que la seguridad nacional se interrelaciona con el desarrollo nacional e incluye la defensa nacional. Entonces, ya no debemos hablar de seguridad y defensa, sino de seguridad nacional, porque este es el término correcto que abarca estas otras actividades. Para tal efecto, la seguridad nacional
nacional tiene tres fases. Una fase de prevención, en donde todos estamos en una situación de paz, pero que el sistema de defensa nacional, responsable de asegurar la seguridad nacional, tiene pues que trabajar en desarrollo de capacidades, en preparación, en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de todo el aparato estatal para enfrentar los riesgos que pueda tener el país. Y cuando se presenten algunas indicaciones de riesgo, se empiece a trabajar las acciones de la vía pacífica de la defensa nacional, que son un poco más intensas de manera pacífica para evitar que se presenten escenarios de riesgo. Cuando estos se manifiestan, los objetos de la seguridad que hemos visto anteriormente están en peligro y pueda decretarse estados de excepción, las garantías constitucionales pueden ser recortadas. El sistema de defensa nacional va a tener que desarrollar acciones para superar este peligro, va a darle mayor prioridad a aquel componente del sistema de defensa nacional que va a tener las acciones de reactivas, agresivas, para superar el problema que se presenta. Puede existir participación de las Fuerzas Armadas, no necesariamente. Algún problema puede ser que no requiera la participación principal de las Fuerzas Armadas. Seguro que van a acompañar, como lo han hecho a lo largo de toda la historia de nuestra historia republicana. Puede existir que se ejecute la movilización nacional, que históricamente nunca se ha dado en la República. Y cuando los escenarios de riesgo han sido superados, pasaremos a la fase de restablecimiento, donde se recupera la paz, se restituyen las garantías constitucionales, los componentes del sistema de defensa nacional vuelven a sus tareas preventivas, se va a tener que restituir las capacidades, se va a tener que aprender de la experiencia vivida y luego habrá que replantear el desarrollo del potencial nacional, que es todo aquello que debemos trabajar para el futuro. En esta situación, la paz ha sido superada. Viendo esta secuencia que nos ilustras, estamos aprendiendo que esto es responsabilidad de todos y acá la participación debe ser pues integral, ¿no? Por supuesto, el sistema de defensa nacional es el único sistema funcional de responsabilidad del presidente de la República. En nuestra Constitución no vamos a encontrar a otro sistema funcional que se le asigne la responsabilidad al presidente de la República. Es el presidente de la República quien dirige el sistema de defensa nacional, sistema que está compuesto por todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo, todos los gobiernos locales, y al que deben coadyuvar los demás poderes del Estado, los demás sistemas administrativos y funcionales, y por supuesto toda la población, porque la Constitución también obliga a todos los peruanos a defender a nuestra Constitución y a defender al Perú. Entonces, todos estamos comprometidos en esta tarea y debemos entender que la seguridad nacional no es un asunto de las Fuerzas Armadas exclusivamente, no es un asunto exclusivo del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, es una responsabilidad de todo el aparato ejecutivo en la cual los peruanos estamos obligados a participar. Eso es importante tener en cuenta y para tal efecto, para entender la amplitud de la seguridad nacional, tenemos este cuadro en que tenemos los campos de la seguridad nacional, como son el político, el económico, el social, el informacional, etcétera, y que hay varias categorías que son las que están en rectángulos, en las que podemos graficar de alguna manera la amplitud de este enfoque multidimensional aplicado al Perú, donde lo que más importa es la parte escrita, que son los factores de la seguridad nacional. Evitar que esto llegue a una situación tal, la gobernabilidad, la gobernanza con impacto nacional, que afecte a una gran porción de nuestra población o que coloque en peligro nuestros intereses o los objetivos nacionales. De eso trata la amplitud del enfoque multidimensional de la seguridad nacional, que, como dije anteriormente, tenía el término de seguridad integral. Se trata de proteger la soberanía y nuestras fronteras, sino a todo el Perú en todas las diferentes manifestaciones sociales, económicas que afectan el plan de desarrollo trazado y que por lo tanto, si el desarrollo se afecta, pues a la vez, si la seguridad se afecta, también va a influir al desarrollo. Y esto no es un concepto que se tiene exclusivamente en el Perú, sino que también se planteó cuando en el año 1994 el informe de desarrollo humano habla por primera vez de la seguridad humana. En el prefacio de este informe sobre seguridad humana decía que la paz se encuentra amenazada cuando no hay seguridad y a su vez la seguridad no se va a poder manifestar si es que no hay paz, si es que no hay desarrollo. Entonces hay una interrelación entre el desarrollo y la seguridad que fue dicho a partir del 50 en el Perú, reforzado el 73 y en el mundo recién se habló en el año 1994. O sea, nosotros en el Perú somos precursores de este concepto de la amplitud de lo que significa la seguridad nacional en la que todos debemos participar.
participar. Este mensaje sería bueno hacer de conocimiento de algunos gobernadores regionales, como el de Puno, ¿no? Seguro que no conoce, por eso en algún momento ha estado pensando en algo de autonomía, algo de integrarse a ese tema del RUNASUR. En realidad, ese es también un problema de la seguridad nacional, porque en esa región se han olvidado de la identidad nacional, que es un desafío para la seguridad nacional, que es un problema porque no se reconoce que somos una sola nación. Podemos tener muchas culturas, pero nuestro país es uninacional y por lo tanto hay que fortalecer ese sentido. Somos una nación en la cual tenemos diferentes realidades, diferentes contextos, y por lo tanto no podemos pensar pues en irnos a otro lugar, en atender otros intereses que no son los peruanos. Existen amenazas, preocupaciones y desafíos. En las amenazas tiene que haber un agente promotor, un actor, alguien que esté apuntando la pistola y que tenga la capacidad de afectar al Estado, de afectar a la población nacional, es decir, que esa pistola funcione y que tenga la intención manifiesta de hacerlo, que sí haya voluntad. Si no se reúnen esos tres elementos, no constituye una amenaza. Y como amenazas que tenemos hace muchísimo tiempo, vemos pues aquellas en las que hay intereses que colusionan, intereses extranjeros que colusionan con los nuestros, el crimen organizado, donde también se puede incluir a la delincuencia común. La corrupción no es pretexto de que desde hace años existe esto, radica en las personas, en los principios y valores que cada persona debe tener, en los principios y valores que las comunidades deben y las familias deben inculcar a sus hijos, respetar la ley, respetar la norma. No hay que ser solamente honesto, hay que ser íntegro en las actividades que cada uno realiza, de tal manera que siguiendo las normas, el Perú va a superarse, va a desarrollarse, no se va a perder tantos millones de soles en este tipo de delitos que lo único que hacen es distraer que el dinero que pueda tener el Estado pueda invertirse en la población misma. Entonces tenemos estas amenazas, pero también hay otras cosas que afectan al país como son los desastres, las enfermedades, la escasez de recursos. Esas son preocupaciones que también hay que atender y que, por supuesto, requiere la participación de la ciudadanía. No se puede pensar que la ciudadanía está aparte y solamente esperar que el Estado provea todo. En cuanto a los desafíos, la disminución de la pobreza extrema se va a lograr superar cuando tengamos mejores recursos, cuando dejemos de gastar dinero en temas como la corrupción, como el crimen, que afecta pues al erario nacional. Y como habíamos dicho antes, la identidad nacional que debe atenderse prioritariamente en el sistema de educación. Y por eso saludamos que se esté restituyendo la asignatura de educación cívica, tan importante, porque aquí lo que más importa en el país es que todos seamos buenos ciudadanos, que ante la señal de pare, efectivamente el vehículo se detenga y se deje pasar a los peatones, que la luz roja se respete y que no sea solamente para los vehículos actualmente y que los ciclistas, motociclistas, lo que andan en scooters ahora se pasan la luz roja y creen que no es para ellos. La norma es para todos. Si todos respetamos nuestra constitución y las leyes, andaremos muy bien, pero para eso se necesita que desde la casa estemos enseñando a nuestros hijos que deben comportarse adecuadamente. Dejar atrás eso del Pepe Vivo de echa la ley, echa la trampa. Eso no ayuda al Perú. Tenemos que trabajar unidos en provecho del desarrollo. Ahora, cuando hablamos de seguridad nacional, desde que apareció el Acuerdo Nacional, se había instituido esta política de Estado, la número 9, en la que solamente hay algunos aspectos de la seguridad nacional, pero en realidad de las actualmente 35 políticas de Estado que existe, 20 están vinculadas a la amplitud de la seguridad nacional, al enfoque multidimensional de la seguridad nacional, a la integridad que debe tenerse cuando se habla de seguridad nacional. Y vemos tantas políticas de Estado que si se ejecutan adecuadamente van a contribuir a que la persona humana y el Estado peruano crezca y sea la patria grande, la patria poderosa que siempre anhelamos para nosotros y ahora para nuestros hijos y nuestros nietos. Qué bueno, Fernando. Bastante interesante. Efectivamente, esto nos dice pues la importancia de la
seguridad nacional. Asimismo, la relación directa que se tiene con el desarrollo nacional. No hay desarrollo sin defensa, sin seguridad, y tampoco pues va a haber seguridad y defensa sin desarrollo. Todos somos parte del mismo barco, tenemos que ir en la misma dirección, obviamente empezando por las autoridades, empezando por la cabeza, que ese semáforo rojo que tú dices que hay que respetar, que sea respetado desde la señora Presidenta de la República, los ministros de Estado, que no se pasen la luz roja, y ese será un buen ejemplo para el ciudadano de a pie. Importantísimo respetar la Constitución. Y si ese delito se trata de corrupción, hay que inmediatamente denunciarlos. No podemos permitir que le roben al Estado, porque cuando le están robando al Estado, nos están robando nosotros. Debemos ser todos conscientes de que somos un país y que ningún elemento nacional o extranjero debe atentar contra él. Nada de eso está pensando en nueva Constitución. La Constitución está bien hecha. Esos que están incendiando locales, bloqueando carreteras, están realizando acciones de terrorismo y eso no se debe permitir. Todos debemos contribuir por la paz, porque la paz va a hacer que tengamos un mejor desarrollo. Si no, vamos a ser traidores, no solamente a nuestra bandera, no solamente a nuestro Perú, sino traidores con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Que no sean ustedes, señores televidentes, que están siempre seguidores de este importantísimo programa del emprendedor, ustedes no traicionen al Perú porque van a traicionar a sus hijos. Qué interesante, Fernando, y justamente acotando a esto, nos llama la atención ese bonito fondo que tienes, y ahí vemos a Bolognesi. Hace la semana pasada conmemoramos el 7 de junio la batalla de Tarapacá. ¿Qué mensaje tienes al respecto para nuestra audiencia? En efecto, tenemos como fondo a la imagen del ínclito coronel Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del ejército, que es la persona que simboliza el honor y simboliza el amor al Perú. Simboliza que todos, con honor, si tenemos honor, cumplimos lo que debemos cumplir, cumplimos nuestros deberes, respetamos a nuestro Perú, respetamos nuestros símbolos patrios y no estamos utilizando otro tipo de banderas. Solamente debemos enarbolar a nuestra bandera nacional, a nuestra bandera bicolor. En Arica, Bolognesi nos da un gran ejemplo. El honor de la República, el honor del Perú, el cumplimiento del deber es importante y es nuestro deber, es deber de todo ciudadano respetar la Constitución y la ley. Siendo buenos ciudadanos, todo se encarrila, todo va en orden. Y ya no será necesario que haya semáforos, porque la gente parará cuando tiene que parar. Y el tráfico fluirá sin necesidad de semáforos. A eso debemos apuntar, a que seamos una sociedad ordenada. Y eso se consigue cuando todos respetamos las normas, la Constitución y la ley. Fernando, muchas gracias por esta interesante entrevista y será pues hasta otro momento en que recurramos para que nos sigas ilustrando. Gracias, Fernando. Con mucho gusto y un saludo fraterno a toda la audiencia del emprendedor.